Él vive. Leemos los primeros versículos del capítulo 24. Lucas 24. El primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. La semana no comienza los lunes, la semana comienza los domingos. Según la Biblia, según el Nuevo Testamento, el primer día de la semana, cuando se reunía la iglesia, compartía el pan, la cena del Señor, era el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuánto les gusta madrugar? Más le conviene madrugar. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Diga, yo debo preparar lo que le voy a dar al Señor. ¿Se lo debo? No se le olvide. Preparar el corazón, preparar las ofrendas, preparar nuestra vida. No de cualquier manera venir a su casa. Dice versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, lea conmigo, diga conmigo, declare conmigo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vamos a leer, saltémonos, y ya están los dos discípulos camino de Maús. Uno se llamó Cleofás, hablando con el otro desconocido. Leamos el versículo 22, Lucas 24, 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, ¿qué dijeron los ángeles? Que Él vive, que Él vive. Los niños van a pasar a tierra prometida, por favor. ¿Quién está a cargo de la tierra prometida? ¿Vino hoy? No sé si vinieron. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Y gracias por encender en nuestros corazones la convicción que tú vives, que la tumba quedó vacía, que tú resucitaste de entre los muertos, y todo lo que significa ese hecho evidente, todo lo que significa esa realidad de tu resurrección, pueda llenarnos de fuerza espiritual, pueda llenarnos de esperanza en nuestros corazones, pueda llenarnos de convicciones más profundas aún de las que hemos tenido, con las que hemos caminado hasta ahora. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias por tu presencia esta mañana. Gracias, oh Dios, por lo que has hecho, por las evidencias de tu resurrección que hay en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque si no hubieras resucitado, no tendríamos ningún tipo de esperanza. Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pero gracias, amado Señor, porque tú vives. Nosotros también viviremos. Y en la lectura que comienza hoy, en el libro de Hechos, hoy comenzamos la lectura, hoy arrancamos el libro de Hechos. Y tenemos en el capítulo 1 la siguiente declaración. Vamos a leer versículo 1, capítulo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, y Hechos se lo escribió el mismo Lucas, por eso hemos conectado las dos lecturas consecutivas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, diga, se presentó vivo. ¿Cómo se presentó Jesús?
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, después de su resurrección, Jesús se les presentó vivo, se les apareció a más de 500. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, primer libro de Corintios. Él vive, diga conmigo, Él vive. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos, empezando con el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, diga conmigo, apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él vive. Cristo vive. Y la muerte y la vida lo definen casi todo en esta tierra. La muerte y la vida lo definen casi todo. Usted corta una flor, ¿verdad? Tal vez para llevársela a su amada, a su querida. Corta la flor, pero esa flor ya está muerta, aunque pareciera que todavía está viva. Pero una vez fue cortada del rosal, una vez fue cortada de la planta, esa flor ya tiene ligeras señales de que está muerta. La condición del ser humano, según lo declara la Escritura en Efesios 2, del 1 al 5, la condición de todo ser humano es que está muerto, así camine. Está muerto en sus delitos y pecados, así ande. Así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Así está gran parte de nuestra ciudad. Es la condición del ser humano. Ahora, Jesús resucitó 3 personas, según el Evangelio. 3 personas. Ahora, ¿tenían en común qué? Las 3 tenían en común que estaban muertas. Pero las 3 tenían diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Distinto grado de descomposición, distinto tiempo en que habían fallecido. La hija de Jairo tal vez tenía algunos minutos, a lo máximo 1 hora tal vez de muerta, la hija de Jairo. El hijo de la viuda de Naín tal vez tendría 1 o 2 días máximo de muerto. Lázaro, la Biblia dice que tenía 4 días de muerto. Y así es como pasa con estos 3 casos de los muertos que Jesús resucitó, así también pasa con la humanidad entera. La condición de la humanidad es una: sin Cristo están todos muertos. Solo que la diferencia entre unos y otros, distinto grado de descomposición. Tal vez unos manifiestan más con sus hechos, sus actos, sus obras, el grado de descomposición. Y a veces como que, sí, quizá antiguamente cuando no conocíamos al Señor, nos comparábamos con otras personas y nos parecía que éramos unos santos, unas madres de la caridad.
Pero según la palabra en Efesios 2, del 1 al 5, todos estamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente, todo ser humano está muerto. La muerte y la vida casi que definen todo en esta tierra. Ahora, la vida es como una sucesión, les he dicho antes, este pensamiento, la vida es una secuencia de etapas. La muerte puede evidenciarse al quedarse en una de ellas. La vida es una secuencia, una sucesión de etapas. La muerte pudiera manifestarse en quedarse en una de ellas. El ejemplo, tal vez para entenderlo mejor, es el huevo. El huevo para el pollo, para el pollito. El huevo es su lugar de vida. Allí se forma el pollito en el huevo. Allí está, ahí es nutrido, ahí es desarrollado. Pero llega el momento en que lo que había en el huevito ya no le sirve, ya no le alcanza. Y a menos que rompa ese cascarón, ese lugar de vida puede llegar a ser su lugar de muerte. Y esto sucede aún con nuevos creyentes, con nuevos convertidos, con personas cristianas nacidas de nuevo, que de pronto se quedaron estancadas en un lugar espiritualmente hablando, y allí ha empezado a experimentar su muerte y pérdida en su vida. Entonces no nos podemos conformar, no nos podemos conformar con que yo ya conozco a Jesús, yo ya tengo la salvación, mi fe está puesta en Él, y hasta ahí nomás. La vida continúa, la vida en Dios, la vida que Jesús vino a darnos fue una vida, y una vida en abundancia. No fue una vida en escasez, no fue una vida para un momentico. Mi experiencia, ¿cuántos recuerdan? Uy, cómo yo conocí del Señor, cómo fue ese primer amor, oh, cómo serví a Dios en el pasado, cómo Dios me usó en el pasado, pero que ahora, si la Biblia dice la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hablábamos del hombre interior, de ese hombre espiritual que tiene una capacidad, un potencial sin límites para renovarse de día en día. Si tu vida espiritual hoy está más débil, más flaca que hace un año, eso no es el plan de Dios. Tu vida espiritual no está avanzando, no está yendo más allá. El enemigo te ha bloqueado y tú lo has permitido. Si tu vida no está dando frutos mayores, Jesús dijo: yo he puesto para que llevéis fruto, los limpio para que lleven más fruto, los sigo limpiando para que lleven mucho fruto. Si el fruto quedó en el pasado, pues algo está mal. Te has quedado quizá todavía dentro del huevo. Tienes que picar, tienes que salir, tienes que volar. Tal vez el pensamiento de la crisálida, de la oruga, ¿verdad? Del huevo, la oruga, la crisálida. La crisálida pareciera un lugar, en la metamorfosis de la mariposa, la crisálida pareciera un lugar de muerte. Realmente la oruga se come todo. Ahí hemos estado orando, ¿verdad?, por lo que se comió la oruga. La oruga se mueve, la oruga tiene vida, la oruga parece que nada la detiene, pero llega un momento en que se encapsula en la crisálida y pareciera inerte, pareciera que estuviera muerta. Ahora, pero en ese lugar aún hay vida, en ese lugar aún de la prueba, del encerramiento, de la dificultad, allí Dios está operando, Dios está obrando, pero no te puedes quedar como crisálida, ahí sería la sepultura. Debes salir como una mariposa y encontrar los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora, los ángeles le preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Dónde buscamos a Jesús? ¿Dónde lo estamos buscando? ¿Dónde lo encontramos? ¿Será que lo estamos buscando como ellas todavía? A mí me impactó mucho esa declaración de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hoy leyendo el capítulo 1, los primeros 11 versículos
de nuestra lectura de Hechos, cuando Jesús se va, los discípulos todos se quedan mirándolo y mirando para allá, y los ángeles aparecen aquí. Y le digo, ¿por qué están mirando al cielo? Como que nos quedamos pegados, ¿cierto? Como que se nos queda algo pegado. Maravilloso eso que dijeron los ángeles, los otros ángeles. Yo no sé si serían los mismos que les hablaron a las mujeres diciéndole a los discípulos el día de la ascensión. Les dijeron, este mismo Jesús, el mismo Jesús que habéis visto ascender, él mismo volverá. ¿Dónde estamos buscando a Jesús? ¿Dónde lo debemos encontrar? ¿Dónde lo encontraremos? Ahí en Lucas, hemos estado en Lucas 24. Vamos al versículo 25. Lucas 24, 25. Esta es la escena, la historia de los dos discípulos que están tristes, comentando la situación de la muerte de Jesús, 3 días de muerto. Ellos estaban pensando que Él les restauraría el reino a Israel, como dice allí, pensábamos que Él iba a redimir a Israel de la esclavitud de Roma, y Jesús se pone al lado de ellos. Y entonces es cuando ellos dicen, le mencionan a Jesús, que no lo reconocen a Él ahí en ese camino. Sus ojos están, dice allí, están velados los ojos. ¿Cuántas veces andamos, verdad, con Jesús con ojos velados? Él estuvo caminando con ellos, estuvo hablándoles a ellos, pero los ojos estaban velados. Si algo que debemos pedirle, Señor, quita los velos de mis ojos que no dejan verte, caminando tan cerca de mí, estando a mi lado, como lo prometiste que no me dejaría, todos los días estarías conmigo. Pero ¿por qué yo me quejo cuando no veo? ¿Por qué yo me quejo cuando tú no haces? ¿Por qué me quejo? Que tengo ojos velados, estoy como ciego. Señor, abre los ojos de cada uno de nosotros, rasga los velos, como dice 2 de Corintios capítulo 3, cuando se conviertan al Señor, el velo será rasgado. ¿En qué necesito convertirme? ¿De qué debo volverme, arrepentirme para que el velo se rompa y yo pueda verlo? Entonces les dice una palabra, ahí en el versículo 25, una palabra como fuerte. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Dónde te encuentras con Jesús? En las escrituras. ¿Dónde te debes encontrar diariamente con Jesús? En la palabra. Él comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. La Biblia es la revelación de Jesucristo. La palabra está escrita para mostrarnos y enseñarnos quién es Él. Si yo vengo a la escritura y yo no lo veo a Él, no estoy viendo nada. Si solamente tengo conocimiento de datos, de cifras, de historias, pero yo no estoy viendo a Jesús en la escritura, entonces yo no estoy viendo nada. Mis ojos están velados. Debiéramos acercarnos a la palabra. Yo quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, quiero saber qué piensas, qué sueñas, qué sueños tienes, qué propósitos hay para mi vida. En Juan 5:39, muy conocido, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde debes encontrar a Jesús? En las escrituras. Pero debes venir a Él con ojos desvelados, quitados los velos para verlo. ¿Dónde nos encontramos con Él? Para no buscarlo entre los muertos. Ahora vamos a ver en dónde se puede estar buscando entre los muertos. En el secreto lo debemos buscar. Mateo 6:6 dice, mas cuando ores tú,
Cuando ores, Mateo 6:6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sé cuánto no te encuentras con Jesús en el secreto, porque sí, yo oro, pero mientras estoy esperando el bus, sí, yo oro mientras llego a la fábrica, sí, yo oro por allá, pero debe haber un lugar secreto, debe haber un tiempo secreto de comunión, de intimidad con Él. Cerrada la puerta, es decir, sin ningún impedimento, sin ninguna distracción, cerrada la puerta. Implica realmente recogimiento, intimidad, secreto, como dice aquí. ¿Sabe que el lugar secreto? Dicen que en las casas de los hebreos había un espacio, un lugar, como a mitad de casa, en la mitad, como a mitad de la casa. Allí había un lugar secreto, y en ese lugar secreto donde se guardaban las joyas, donde se guardaban los tesoros, las propiedades. En ese lugar, podríamos decir la caja fuerte de hoy en día, pero había un lugar secreto, ese lugar donde se guardaban las cosas valiosas. A ese lugar era donde Jesús decía, entra y considera más valioso que cualquier oro, cualquier plata, cualquier cosa en esta tierra. Considera más valiosa la intimidad conmigo, la relación conmigo. Dedica el tiempo que sea necesario para estar en el lugar secreto y encontrarte con Él, y no seguirlo buscando en otras partes, para que los ángeles no nos digan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Dónde más podemos buscar? En nuestro corazón. En nuestro corazón. El tabernáculo de Moisés tenía 3 lugares: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más íntimo, el lugar más secreto, pudiéramos decir. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tipifica ese santuario, ese tabernáculo. El cuerpo es el atrio exterior, el alma es el lugar santo, el espíritu es el lugar santísimo. Debemos buscar a Dios en el lugar santísimo de nuestro espíritu, en nuestro corazón. El Salmo 27, versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti. Salmo 27, 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios. Cuando yo leo este versículo, me trato de confundir, porque dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Pareciera que, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que dice, buscad mi rostro? Dice aquí, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una amalgama del hombre espiritual con el Espíritu Santo. Cuando caminamos en esa búsqueda para encontrarnos con Él, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Tu rostro buscaré. ¿Qué debo buscar? ¿Dónde debo encontrar? ¿Dónde lo debo encontrar? En mi corazón, dentro de mí. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Pero ¿dónde más me encuentro con Jesús? Con el Cristo que vive. ¿Dónde más me encuentro con Él? En su cuerpo. En su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios 5, versículo 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Dónde me encuentro también con Jesús? En su cuerpo, que es la iglesia. Al estar conectado vitalmente, al participar como miembros de su cuerpo. Aquí dice, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne, de sus huesos. Pero cuando yo estoy desconectado del cuerpo, yo no me encuentro con Jesús. A Él le ha placido, como citábamos al comienzo, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Ahora, ustedes me entienden muy bien, ustedes se encuentran con Jesús en el lugar secreto, usted cara a cara, a solas, claro que sí. En las Escrituras, cuando las están meditando día y noche, claro que sí. En el espíritu, en el corazón dentro de usted se encuentra con Jesús, claro que sí. Pero esto nos pudiera hacer sentir independientes de que yo y Jesús, como muchos dicen, yo y Dios, suficiente, solitos ahí, ya no necesito reunirme, no necesito ser parte de. Pues la iglesia no es idea de ningún hombre, la iglesia es idea de Dios mismo, y Jesús es la cabeza del cuerpo. Quiero encontrarme con Jesús, debo ser parte vital, miembro activo, con la función propia, proveyendo la función que Dios me ha dado como miembro de su cuerpo, de sus huesos, de su carne. Cada uno, si cada uno de nosotros diera el aporte de los dones de la unción que ha recibido, el cuerpo estaría fortalecido. Pero a veces nos retenemos, a veces robamos, a veces privamos al cuerpo de la función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuándo estaremos buscando entre los muertos a Jesús? Número 1, cuando lo busco según mis tradiciones. Estaré buscando entre los muertos a Jesús cuando lo busco según mis tradiciones. En Marcos 7:9, Jesús dijo algo. Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Algo que invalida el mandamiento de Dios es la tradición. Y a veces podemos estar, y buscábamos a Jesús, y buscábamos a Dios antiguamente en nuestras tradiciones. Pero sabes que nos volvemos cristianos y también tenemos nuestras propias tradiciones. La tradición va a invalidar, va como a anular el mandamiento de Dios. Debemos desechar toda tradición de hombres para abrazar el mandamiento de Dios y vivir la vida que está en su palabra, la vida que está en sus mandamientos. Número 2, cuando mezclo las cosas de Dios con las del mundo. Estaré buscando entre los muertos cuando mezclo las cosas de Dios con las del mundo. Efesios 5, del 11 al 14. Vamos a leer Efesios 5, del 11 al 14. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos, y te va a alumbrar Cristo. Ayer salimos a evangelizar allí en el parque de Bellavista. Estábamos allí compartiendo, hablándole a ese río de personas que bajaban hacia la vía 40. Y entre las personas con las cuales hablábamos, un muchacho de estos que se pinta de negro con betún y todo, ¿verdad? ¿Es betún el que se echa en la cara? De negro. Entonces llegué y lo paré y dije, ¿qué hubo, mi negro? Y hablé con ese joven. Es un joven que se reúne en una iglesia cristiana, pero pensó que por ir embetunado nadie lo iba a ver, que nadie se daría cuenta.
Y entonces estuve pensando cuántos que se reúnen domingo a domingo en las iglesias para escuchar solo lo que les gusta y les conviene, son los que en días como estos no encuentran ningún parapeto de pintarse lo más que puedan para no ser reconocidos. Eso me puso a pensar. ¿Cuándo estaré buscando entre los muertos al que vive? Cuando mezclo las cosas de Dios con las de este mundo. Siempre que tú mezcles algo, no habrá pureza. Siempre que hagas mezclas, no habrá integridad. Y aquí está diciendo eso bien claro. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprender esas obras infructuosas. Y cuando busco entre los muertos a Jesús, cuando lo busco según mis propios términos. Lucas 18, un pasaje muy conocido. Lucas 18. Cuando lo busco en mis propios términos, dice esta parábola, versículo 9, Lucas 18, 9 al 11. Y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuándo buscamos a Dios en nuestros propios términos? Cuando baso y justifico mi acercamiento a Dios con base en lo que yo hago, con base en mis propias obras. Cuando estoy buscando a Jesús entre los muertos, según cuando lo busco en mis propios términos, cuando baso y justifico mi acercamiento a Él con base en mis obras, como este publicano, como este fariseo. Este fariseo oraba consigo mismo, estaba orgulloso de sus obras, orgulloso, y cada vez que entres en orgullo espiritual, una señal es que menospreciarás a los otros, juzgarás a los demás, los señalarás como pecadores, adúlteros y todo lo demás. Esas obras son muertas, obras muertas, de las cuales debemos arrepentirnos, como dice Hebreos 6:1, y las cuales nos limpia la sangre del Señor, como dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre del Señor Jesús nos limpia de esas obras muertas, de todo lo que yo hago y pienso que con eso gano el favor de Dios? Ya hay una obra perfecta hecha una vez y para siempre, que ganó el favor con Dios para todo el que cree. La obra del Señor Jesús, Cordero sin mancha, sin contaminación. Él pagó por ti, por mí, por mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo me puedo acercar a Dios por causa de los 40 días que yo ayuné, o en esta semana, en estos meses que ayudamos como iglesia. Eso no me hace más acepto delante de Dios. Soy acepto en Él, amado en Cristo. Somos aceptos, no en nuestras obras, no en nuestras disciplinas espirituales. ¿Para qué las hacemos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? No lo hacemos para quitar de lado la obra del Señor Jesús. Pero eso con frecuencia sucede cuando andamos en nuestras tradiciones. Con frecuencia sucede cuando le damos a los medios de gracia y los volvemos un fin como tal.
Es riesgoso a medida que pasan los años usar los medios de gracia que Dios ha dado para convertirlos en obras muertas. Y por último, porque Él vive, entonces, porque Él vive, búscalo donde debes buscarlo, porque Él está vivo. No lo busques entre los muertos, no lo busques en tus tradiciones, no lo busques en las mezclas espirituales, en el sincretismo, no lo busques en tus propios términos. Porque Él vive, yo he podido ser perdonado y salvado. Porque Él vive. Si Él se hubiera quedado muerto, ninguno de nosotros sería salvo. Si Él se hubiera quedado muerto, si no hubiera resucitado, ninguno de nosotros pudiera ser perdonado. Es lo que dice 1 Corintios 15, versículo 16. 1 Corintios 15, 16 al 17. Porque Él vive, entonces yo he podido ser perdonado y soy salvo. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pues Él estaba muerto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. ¿Sabe? La resurrección es el sello de aprobación, es el aval del cielo que la obra de la cruz fue perfecta, que la obra de la cruz no le quedó faltando nada. La resurrección es el sello de aprobación, que todo fue consumado. Cuando Él gritó, consumado es, el grito de victoria de la cruz es que todo fue cancelado, todo fue pagado, todo fue satisfecho. La ira de Dios que merecía un justo castigo fue saciada, todo fue consumado. Si Cristo se hubiera quedado en la cruz, en la tumba, no sería Dios, sino simplemente un humano más, como tantos líderes espirituales, de los cuales han sustentado y sobre los cuales se han fundado diferentes religiones, Buda, Mahoma, Confucio y cuantos más. Sus tumbas contienen sus huesos, pero la única tumba vacía, que quedó vacía, que sigue vacía, es la tumba del Señor Jesucristo, a quien amamos y adoramos cada uno de nosotros. Porque Él vive, entonces yo tengo esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Primera carta de Pedro 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer nuevas criaturas para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Él vive, tenemos esperanza. La Biblia dice que Él es las primicias de la resurrección. Hoy en día vivimos tan pegados a esta tierra que esto no nos suena como ¿para qué? ¿Y esto para qué? Vivimos como cristianos tanto por las añadiduras que hablar de este tema, bueno, yo estaría pensando, bueno, cómo salir de otra cosa, el tema cómo dejar tal otra, cómo practicar, cómo. Hoy en día la mayoría de predicaciones son cómo. Pero cómo, todo para aquí, todo para acá, todo centrado en lo terrenal solamente. Por esto de la resurrección, siendo un fundamento de la vida cristiana, como dice en Hebreos 6:1, a veces, sí, yo ya sé que Jesucristo resucitó. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Aquí habla, aquí dice, bendito sea el Dios y Padre. Si hubiera algo por qué adorar y alabar a Dios que tú no lo has hecho todavía, si hubiera un motivo más para alabar y bendecir el nombre del Señor, es que te ha dado una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Pablo dice, si solo en esta tierra, en 1 Corintios 15, si solo en esta tierra esperamos a Jesucristo, somos los más dignos de lástima. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, porque estamos siguiendo una fábula que terminó en una tumba y hasta ahí llegó. Porque Él vive, entonces tengo vida. Efesios, vamos a leerlo, yo se los mencioné solamente en una parte, pero vamos a Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Ponga la escritura, por favor, ponga las escrituras rápido. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, estábamos muertos, eso fue lo que les cité, que estábamos muertos en delitos y pecados, y a pesar de estar muertos caminábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio que vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mira lo que sigue. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Él resucitó, tenemos vida. Y no cualquier clase de vida. La vida resucitada, la vida eterna, la vida abundante, la vida que tú debes vivir y experimentar, no es la que tratas pues en esta tierra de lograr tener. La vida que Él te ha dado es su naturaleza, dice en la Escritura. Somos participantes de su naturaleza divina, y su naturaleza es vida, no cualquier tipo de vida, no cualquier estilo de vida. Es la vida Zoé, la vida de Dios, la que debe operar en cada uno de nosotros por la resurrección del Señor Jesucristo. Y en último lugar, porque Él vive, entonces tengo sentido, tengo propósito en esta tierra. Porque Él vive, tengo un sentido, tengo propósito en esta tierra. En segunda carta a los de Timoteo 1, versículo 9, y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde ¿cuándo? Antes de los siglos. Le ha dado un sentido a nuestra vida, un propósito a nuestra vida, el que el Señor Jesús no haya quedado en la tumba, sino que se haya levantado con el poder de la resurrección, para que nosotros vivamos según ese propósito por el cual Él nos llamó, no según nuestras obras, pues nuestras obras son muertas, sino según el propósito suyo, el cual y la gracia que nos fue dada en Cristo. Si Él se hubiera quedado allá en la tumba, nada de lo que en Cristo nos pertenece pudiéramos nosotros disfrutar. Nada de lo que, de todas las bendiciones espirituales, dice la Escritura, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Si Él se hubiera quedado en la tumba, muerto, nada pudiéramos sacar de un muerto, nada pudiéramos aprovechar, ningún propósito, ningún sentido le pudiera dar a nuestra vida el estar siguiendo a alguien que se quedó en la tumba. Por último, ya les había dicho por último, pero es que lo último es lo último. Y les mencioné que mientras adorábamos ahora al Señor, Él me dio que no está aquí escrito. Lucas capítulo 24. Porque Él vive, entonces, este es el que no estaba escrito, pero que aquí llegó.
entonces lo adoramos. Entonces encuentra sentido reunirnos para adorar a alguien que está vivo, no a alguien que se quedó en la tumba cautivo. Dice Lucas capítulo 24 y el versículo 52. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ellos, después de haberlo adorado, y si ustedes leen, es cuando Él está a punto de subir, de ascender al cielo, es resucitado, ha resucitado, vive. Entonces, después de haberlo adorado, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Si tú vienes para adorar a Dios cada día lo adoras a Él, gran gozo debe surgir en tu corazón para volver a tu casa hoy, gran gozo para ir a tu casa. Si lo has adorado, si le has dicho, tú eres mi Dios, yo te adoraré, como cantábamos, solamente 2 canciones, aunque acortamos un poco el tiempo hoy por salir antes de las 11, pero porque Él vive, tiene sentido el cristianismo, tiene sentido nuestra vida y nuestra práctica, nuestra liturgia, dirían en otro contexto, porque Él vive, entonces lo podemos adorar. No estamos adorando una idea, una filosofía, a una imagen de alguien que fue, pero que ya no es. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. Dice, está hablando Juan cuando ha tenido la manifestación del Señor Jesús en su gloria. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Todos los que le han visto, cuando le han visto, caen como muertos. ¿Quiere verlo? Prepárese para ese evento. Caí como muerto a sus pies. Pero lo maravilloso es que Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Uno de los salmos, creo que es el Salmo 2, habló que no dejaría a su santo, que las ligaduras del Hades no lo retendrían, que no dejaría que su santo viera corrupción. ¿Sabe? En la resurrección, el Señor, levantado por el poder del Espíritu Santo, le hace Efesios capítulo 1, los últimos 4 versículos, el poder que actuó en la resurrección, dice, es el mismo poder que actúa en nosotros los creyentes. El poder que lo resucitó de entre los muertos y lo puso a la diestra del Padre, sobre todo nombre, sobre todo principado, poder, potestad. El nombre del Señor Jesús está por encima del momo, de la moma, de lo que sea. El nombre del Señor Jesús está por encima de todo otro nombre. Y mientras iba subiendo, ¡pum!, le quitó las llaves al Hades y a la muerte. Él es la resurrección y Él es la vida. A Él es al que venimos a adorar cada día. Todos los domingos como cuerpo, pero cada uno en el secreto a un Dios vivo y verdadero. La tumba quedó vacía, Él vivo está. Jesús vive. Póngase en pie.